Bien, entonces como lo leímos, ¿cierto? Esta es una carta a Timoteo, ¿ya? Voy a tratar de ser breve, pero a la vez compartir lo que había podido extraer de este pasaje bíblico con ustedes, ¿ya? La utilidad de las escrituras, ¿para qué sirve la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Para qué el Señor la dejó? En 2 de Timoteo 3:14, como lo leímos, ¿cierto? Aparece este pasaje que es muy conocido, muy usado, que dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y útil para todas estas cosas. A veces se nos olvida para cuáles son las útiles porque se nos confunde. ¿Sí? Pero lo vamos a ir revisando, ¿ya? Bueno, sobre el contexto de esto, porque cada libro de la Biblia, ¿cierto?, tiene su contexto, ¿ya? Y lo voy a tratar de hacer resumido, no voy a dar cada detalle del contexto porque sería muy largo, ¿ya? Pero como sabemos, esto es una carta, ¿ya? Y es la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y es la última carta de Pablo, ¿ya? Entonces es una carta muy personal de él a su hermano Timoteo, que para él es su hijo en la fe. Dice que es mi verdadero hijo en la fe, Timoteo, ¿ya? Entonces, es una carta de Pablo. Pablo está encarcelado en Roma y desde Roma le envía la carta a Timoteo. Y en esta carta, él al final de ella, ya él menciona de que él sabe de que pronto va a partir, de que va a ser sacrificado, lo dice de esa manera, ¿ya? Y que va a ver, dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo. Él estaba muy consciente de en qué momento de su vida estaba, ¿sí? A punto de partir. En juicio, pero ya sabía que iba a llegar su muerte. Y en ese contexto le escribe la carta a su querido hijo Timoteo. En este momento también Pablo llevaba sobre sí un estigma, ¿sí? Como la carga de que sus prisiones fueran algo vergonzoso, fueran algo que digamos que no honraba a Dios, porque cómo iba a estar así siendo maltratado un hombre de Dios. Claramente eso no es bíblico. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, fresquito para Pablo, y que el Señor Jesús había entregado su vida, había sufrido, pero aún así muchas personas se avergonzaban, como dice Pablo en otras partes, se avergonzaban de sus cadenas, de sus prisiones, y algunos se apartaban de la fe también por esto, ¿ya? Ok, entonces también en ese contexto en esos tiempos habían ya malas enseñanzas, falsas doctrinas, ¿ya? Y en ese tiempo, ¿cierto?, donde el evangelio, esta era la iglesia primitiva, ya existían estos problemas, que habían falsas doctrinas, ¿ya? Que algunos no creían en la resurrección, algunos no creían que Jesús había venido en carne, porque consideraban que el cuerpo era algo malo por sí mismo. Entonces Jesús no pudo haberse hecho un hombre de carne. Entonces habían doctrinas antibíblicas que negaban la obra de Cristo en la cruz. Entonces eso era el contexto más o menos, ¿ya? ¿Quién era Timoteo? Timoteo era muy especial para Pablo. Timoteo fue reclutado por Pablo, ¿sí? En Hechos lo encontramos en Hechos 16, aparece cuando Pablo conoce a Timoteo, y Timoteo era un joven de lo que hablaban muy bien los demás, tenía un buen testimonio, ¿ya? Y él se lo lleva para sus viajes y se va junto a Silas. Pablo, Timoteo se van a sus viajes misioneros. Y bueno, así Pablo empieza a conocer a Timoteo y Timoteo a conocer a Pablo, y empiezan a generar este vínculo y a encontrar que podían servir juntos, y el corazón de Timoteo se fue, digamos, haciendo similar al de Pablo, ¿sí? Y Pablo dice también que él no hay otro que tenga ese corazón, que comparte ese mismo sentir de Pablo, como Timoteo, ¿ya? Ok, estoy hablando del contexto, estoy hablando de Timoteo. Ya, ¿y qué dice de Timoteo acá? Me gusta mucho cómo lo describe. En el versículo 19, el 3:19, dice: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, está hablándole a Timoteo, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Eso, así le habla, así describe Pablo a Timoteo, ¿sí? Entonces había ahí algo realmente verdadero, que había sido, que era claro, evidente, que la fe de Timoteo era una fe firme y una fe sólida, ¿ya? Bueno, y así lo describe.
Pero vamos al pasaje, al encargo de Pablo a Timoteo. En ese contexto entonces, Pablo le encarga a Timoteo lo que dice en el versículo 14. Permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. El desafío entonces es a permanecer, ¿ya? A permanecer, y es un desafío realmente, porque en ese contexto, ¿cierto? Pablo estaba encarcelado, Pablo iba a morir y sabía que iba a morir, le está diciendo, pronto voy a morir, y ellos tenían una relación cercana, fuerte, ¿cierto? Para él, en su corazón. Y además habían falsas doctrinas, había gente que decía que es Pablo porque estaba encarcelado, que entonces dudaban incluso de su llamado al apostolado, dudaban de su ministerio, de su servicio, por lo que él estaba enfrentando en la cárcel. Y en ese contexto, él es llamado a permanecer firme. Es un desafío, permanecer firme en lo que ha aprendido, ¿ya? Desafío a permanecer firme en medio de falsas enseñanzas y en medio de oposición, ¿ya? Eso también lo podemos vivir hoy, ¿ya? Obviamente, tratando de ser cuidadosos en no, digamos, en cómo interpretamos la palabra. A mí siempre me da cuidado de no forzar la palabra y no saltarme a la aplicación de una vez, porque nos perdemos. La idea es como ver lo que quería decir la palabra para esa persona. Y en eso a veces me acostumbré, conocí al Señor a mis 15 años, a irme como, ¿qué quiere decir el Señor para mi vida? Y como que nos vamos directo hacia la aplicación, pero no nos fijamos bien en lo que está pasando aquí y el por qué fue escrita la carta y qué quería decir la palabra en ese contexto. Y así muchas veces se me usa la palabra, ¿ya? Entonces, ya, permanece firme en lo que has aprendido. Entonces ahí está una palabra clave, aprendizaje, ¿ya? Está la Bernie, que es profesora, por allá. Y ustedes están aprendiendo, ¿no? Están estudiando, ¿ya? Todos hemos pasado por procesos de aprendizaje, ¿no? De diferentes tipos, ¿cierto? Académicos, que a lo que más lo tenemos asociado, el tema aprendizaje académico. Pero aquí le habla sobre la palabra. ¿Qué has aprendido? ¿Ya? Y aprender no es simplemente escuchar, ¿cierto? O leer, o imitar lo que otro hace, ¿cierto? Aprender implica más que eso, que esto, hacerlo tuyo, ¿sí? Que esto tenga sentido para ti, que sea significativo para uno mismo, y ahí se ha aprendido, ¿ya? Si no, estaríamos imitando, o simulando, o repitiendo cosas, ¿sí? Pero que no tienen un sentido para uno, ¿ya? Entonces, mantente firme en lo que has aprendido, y de lo que estás convencido, ¿ya? Entonces, otra palabra clave de estar convencido. Convencido significa seguridad, certeza de algo, ¿ya? Tener la convicción, ¿ya? Y en eso podemos revisarlo nosotros y ver cómo están nuestras convicciones respecto a la palabra, ¿ya? Las convicciones son puestas a prueba en los momentos difíciles, en los momentos donde hay oposición, donde hay gente que no sé, que no comparte nuestras creencias, o cuando estamos pasando mal y tenemos un momento difícil, como Pablo lo enfrentó en sus cárceles. A lo mejor otro tipo de situaciones, porque hoy no enfrentamos cárcel por nuestra fe, en nuestro contexto, porque en otros lugares sí, ¿sí? Y bueno, entonces, estar convencidos. Pero dice, estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. ¿De quién lo aprendimos? ¿Ya? Está hablando de Timoteo. Y de Timoteo aprendió de su mamá y de su abuela, ¿cierto? Digamos, las palabras del Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque cuando le habla a Timoteo no existía el Nuevo Testamento, nosotros ahora lo tenemos, ahí no. Y aprendió de Pablo también, directamente, acompañándolo, ¿ya? Pero nosotros las cosas que sabemos, ¿de quién las aprendimos? ¿Ya? A veces yo me he dado cuenta que hay en mí misma y también de cosas que uno escucha, que a veces hay cosas que se han aprendido, pero no sabemos de dónde la aprendimos. Es como que siempre se ha hecho así, ¿sí? Es que si uno se pone a cuestionar y a pensar un poquito, ¿cierto? A ver, vamos a tratar de ser como los debería y ver dónde sale en la Biblia esto que yo creo. No lo encontramos en la Biblia, po. Pero siempre se ha hecho así y todos lo hacen así. Entonces es importante ver que nuestra convicción esté asociada a de quién aprendimos
¿ya? Y ser bien conscientes de dónde sacamos esto que yo creo, ¿ya? Ser bien conscientes de dónde lo sacamos. Pasaje bíblico, la palabra de Dios bien usada, porque muchas veces es mal usada. Y no que porque tal persona lo dijo simplemente, porque hoy en día, sobre todo, hermanos, como en ese tiempo también existía, pero hoy, estando en estos últimos tiempos, el engaño es la característica de los últimos tiempos. Los engañadores, ¿sí? Entonces es importante saber de dónde aprendemos para tener convicción, ¿ya? Porque si no vamos a ser engañados, ¿ya? Porque hay muchos engañadores. Bien, entonces, a veces hay cosas porque todos lo hacen, la mayoría de la iglesia lo hace y no lo cuestionamos. Tenemos que saber de dónde sacamos lo que creemos. Tenemos que tener convicción, ¿ya? Y convicción bíblica. Bien, en el versículo 15 dice, las escrituras pueden dar la sabiduría para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Nos dirigen a la fe en Cristo Jesús. La salvación no es por la sabiduría humana ni por el conocimiento, sino por la fe en Cristo Jesús. Sí, sí. Por mucho que sepamos, por mucho que demos argumentos, si no hay fe, no sirve de nada. ¿Sí? Los judíos buscaban, no recuerdo en cuál, en Filipenses, Corintios, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, ¿sí? Y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y esa es fe en Cristo, no es que esto tenga, no sé, satisfaga todas tus dudas, ¿sí? Porque hay muchas cosas que sí podemos tener dudas y sí podemos buscar respuestas, y nosotros hemos visto eso también, que hay muchas personas que tienen dudas y son legítimas. Y también debemos estar dispuestos a escuchar esas dudas y a hablarlas. Pero la salvación no viene por tener plena convicción de todas las dudas y por tener todas las dudas resueltas. Viene por la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Y vamos ahora al pasaje donde dicen estas palabras, ¿cierto? En el 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada es como soplada, es como del aliento de Dios, viene de Dios. ¿Ya? Toda escritura es inspirada por Dios. No está inspirada en Dios, sino que por Dios. ¿Ya? No es que alguien dijo, oh, qué lindo, voy a escribir unas cosas bonitas pensando en Dios. No. Dios lo inspiró al hombre, no el hombre se inspiró en Dios para escribir la Biblia. ¿Sí? Está inspirada por Dios. Y me gusta porque dice algo asociado como al aliento de Dios. El ser humano, hermano, dice la Biblia que Dios dio su aliento al ser humano, aliento de vida, ¿sí? Y lo creó, ¿sí? Lo creó a su imagen. A todos nosotros somos hechos en la imagen de nuestro Creador, del Señor, ¿ya? Y Él creó aliento y Él sopló aliento en nosotros. También Él inspiró y dio de su aliento para su palabra, ¿sí? Y la palabra es nuestra guía, ¿ya? Yo tomaba así como un ejemplo, que no sé si se entenderá. Es como si tuviéramos un artefacto que tuviéramos que armar. No sé qué le gusta a usted. A lo mejor le gusta armar alguna cosa, que a cada uno le gusta armar diferentes cosas. No sé, un electrodoméstico genial que le ayuda a ordenar toda la casa de una vez. Un super robot que se la hace. No sé, un Lego, un robot, lo que sea, pero que es difícil de armar, ¿ya? ¿Qué necesitamos para armarlo? Instrucciones, si no vamos a armar cualquier cosa. ¿Cierto? Instrucciones. ¿Qué pasa si no utilizamos las instrucciones? Esto es genial y es útil, ¿cierto? Pero es difícil de armar. Pero ¿qué necesitamos? Ya, si tenemos por un lado tenemos las instrucciones del que creó este artefacto fantástico que me soluciona la vida, que es genial, que cada uno se imagina lo que quiere. Tenemos las instrucciones del que lo creó y tenemos a alguien que me dice cómo él lo armó, a su pinta, de su manera. ¿Qué preferiría usted para armar ese artefacto genial? ¿La instrucción del que lo creó? ¿Sí? ¿O la del que lo armó a su pinta y dice que le funciona? Preferiríamos claramente del que lo creó porque para que funcione, para que cumpla su función y bueno, las instrucciones del inventor, del creador, ¿sí? Entiendo que hay, por ejemplo, cuando yo trabajaba, dependiendo del tipo de taller, mi patrón me iba a buscar para que le armara. Ajá.
muebles Ya, que sí. le traían, ¿cierto? Entonces, resulta que no encontraba, siempre viene apegado a eso, vienen Las instrucciones, sí. Y por ninguna, me pasó una vez, por ninguna parte, yo lo buscaba y traté de armarlo solo. Y no lo pude armar nunca, unas partes bien parecidas, y se las ponía en otro lado y me sobraba una. Claro. Sí. Después llegó don Raúl no puedo encontrar un manual que tiene que venir con esto porque no la puedo armar. En la camioneta, porque yo lo estaba viendo. La camioneta, y empecé, por el manual, esta pieza para allá, para acá, de Salmentero, todas las piezas cambiaran, parecía, pero por el manual no podía. Y ahí lo movió. Claro, por el manual. Claro. Sí, claro. Un mueble en este caso. Sí. Entonces, seguir las instrucciones, el que lo creó es mucho más sabio, más inteligente que hacerlo en la pintadura. Sí. Y aunque venga uno y te diga, no, es que yo la armé así, ármalo no. A veces somos impulsivos, nos gusta armar las cosas así nomás. Hay gente que le gusta seguir las instrucciones como mi esposo y leer siempre las instrucciones. A no hacerle, después me arrepiento. Pero ¿qué quiero ir con esto? Dios creó al ser humano y sopló su aliento de vida. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Los seres humanos somos complejos. Los seres humanos somos únicos, pero somos creados a su imagen, ¿ya? Y cada uno de nosotros somos distintos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, nuestra genética. Muchas variables, muchos factores, ¿ya? Que afectan nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Y Dios, además de dar aliento al hombre, Dios dio aliento a su palabra. Dios inspiró su palabra. Y su palabra es la que guía al ser humano para poder vivir y cumplir su propósito, que es dar gloria a Dios, gloria a su creador, ¿ya? ¿Sí? Porque si yo hago las cosas a mi manera, yo soy el que va a recibir, digamos, las palabras de, no sé, te funcionó, qué genial eres. Si lo hiciste a tu manera, pero te salió bien. Genial. Pero si hacemos las cosas a la manera de Dios y seguimos su palabra, que es útil, ¿cierto?, para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, la palabra de Dios, ¿cierto? Dios va a recibir gloria porque, no sé, estoy haciendo lo que mi creador me dice, estoy siguiendo las instrucciones de Él, estoy siguiendo su palabra, no las cosas que yo considero que son mejores y a mí me funciona igual nomás. Igual no hablarme, igual no me funcionó. No. ¿Sí? Sino, Él es el que nos creó, el que sopló aliento en nosotros, el que nos hizo su imagen y Él inspiró su palabra para saber vivir como a Él le agrada. ¿Ya? ¿Entendió el ejemplo? ¿Ya? La palabra es útil para enseñar, dice, ¿cierto? Enseñar tiene que ver con doctrina, con la doctrina, ¿ya? Toda doctrina debe estar sujeta a la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas doctrinas que no están sujetas a la palabra de Dios. O dicen, se agarran de un pasaje, lo mal interpretan y se arma toda una doctrina que no considera ninguna de otras partes, de muchas partes, del ejemplo de Cristo. Doctrina de la prosperidad, por ejemplo, que es la más conocida, hoy popular hoy, ¿sí? O el éxito, ¿sí?, del hombre. Y hay más creencias ahí que a lo mejor no están como dichas como doctrina, pero son creencias que no vienen de la Biblia, ¿ya? Y que son malas interpretaciones de la palabra. Pero la palabra es útil. Sí, hay muchas cosas. El otro día íbamos por el centro, yo había escuchado algo y yo lo había visto en redes sociales antes. Con tal que, pero el otro día aquí en Serena. ¿Acá en Serena? Acá en Serena, íbamos de la mano y me dice, y había personas como que predicando, cosas así. Y me dice, disculpa, buenas noches, que le gustaría escuchar acerca de Dios Madre. Perdón, le dije yo, sobre Dios Madre. No, le dije yo, seguí de largo. Y yo dije, ya llegaron acá, porque yo lo había visto acá en redes sociales. Sí, lo hemos visto así. Claro, y hasta el Espíritu acá. Santo es la madre. Wow. Ya. Feminismo, ¿verdad? Sí, hay muchas doctrinas y en esos tiempos también lo habían y hoy también. Entonces hay que ser muy cuidadosos de que la palabra sea bien usada porque puede ser mal usada la palabra y lo estamos viendo, ¿ya? Para enseñar, ¿cierto? Que la doctrina esté basada en la palabra de Dios. Lo que enseñamos y lo que aprendemos, porque enseñar es para doble lado, ¿cierto? Doble vía. Lo que nosotros enseñamos a otros y lo que nosotros hacemos. Que venga de la palabra. Para reprender, reprender tiene que ver con convencer, redarguir, esta palabra rara. Redarguir es extraño para nosotros, no lo usamos. No la usamos aquí en Chile. Pero tiene que ver con convencer. Convencer sí lo usamos. Ahí se entiende, con convencer. La palabra nos convence, nos da convicción de que algo no está bien.
¿ya? A veces nosotros no tenemos tanta convicción. A veces nosotros sabemos que algo no está bien, igual lo hacemos, porque nos falta convicción de que es malo, de que no agrada a Dios, y nos falta buscar en la palabra de Dios esa convicción. Podemos ir a la Biblia y buscar convicción. Y por otro lado, hay cosas que sabemos que sí están bien y no las hacemos igual. Dije al revés, dije eso, ¿no? No. Bueno, las dos cosas, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, bueno, sabemos que hay cosas que están mal y las hacemos igual porque nos falta, ¿cierto? O sabemos que están bien y no las hacemos, que la haga otro, ¿sí? O no. Pablo tiene algo parecido por ahí. Sí. Que hago lo que no quiero. Sí, exacto. Sí, el conflicto con el pecado. Sí. Entonces, pero ¿por qué nos falta convicción? Entonces, si nosotros sabemos, me falta esto, ¿qué me dice la Biblia de esto? Mi carácter es malo, Señor, soy enojona, soy gritona. Me permito gritarle a... que la otra vez hablé de lo mismo. Gritarle a ciertas personas porque pareciera que ahí sí es válido, ¿no? Gritarle a los hijos sí es válido, socialmente es válido. Socialmente como que sí está bien. Pero pareciera que la Biblia no me dice eso, po. La Biblia no me dice griterías, pero con tu hijo sí. No con nadie, pero con los hijos. No. Entonces, por ejemplo, ahí no llega la mamá. Y lo dejaron mirar a la mamá. Qué interesante eso, como nosotros miramos para allá y todos miramos para diferentes lados. La mirada cruzada. La idea es que nos miremos para adentro, ¿ya? Entonces, que la palabra nos convenza, nos redarguya, ¿ya? Y que si nosotros vemos que hay cosas que nos estamos fallando, que vayamos a la Biblia y seamos responsables y seamos activos en ir y buscar lo que dice la Biblia sobre eso para que ser convencido, ¿sí? De esto y que eso quede en mi corazón y que deje de dejarme llevar por mi carnalidad. ¿Hermano? ¿Pastor? A ver si quería decir algo. Ok. Corregir. También, otra palabra que no nos gusta mucho. La Biblia es útil para corregir. Corregir tiene que ver con enderezar. Con algo que va por un lado, hay que corregir el camino. ¿Sí? Como que se enchuecó y hay que enderezarlo. ¿Ya? Entonces, con enderezar, con mejorar, obviamente nuestra vida, nuestro carácter, ¿sí? Nos corrige, nos dirige hacia el lado que debemos ir. Entonces, por eso debemos exponernos a la Biblia para que nos corrija. Como mi esposo tiene un dicho, no sé si lo sacaste de algún lado, pero que es como si si la Biblia como estoy muy de acuerdo, como que todo lo que leo en la Biblia está súper bien, yo estoy súper bien. No me corrige nunca, así como que, sí. Algo está fallando. Si la Biblia no me está corrigiendo, o sea, es que soy perfecto, ya tengo que estar con el Señor, o que no la estoy leyendo bien, falta, ¿entiendes? La Biblia tiene que corregir, está dada para eso, para corregirnos, para enderezar el camino. Y finalmente, para instruir en justicia. Y aquí me gustó mucho el énfasis que tiene que ver esto, es como la instrucción de un niño. La instrucción en la tutoría o la educación de un niño, ¿ya? Entonces, ¿qué me habla de esto? De humildad, ¿sí? El que fuera tan humilde como un niño, ¿sí? Si no fueran como un niño, no entrarán al reino de los cielos, dice el Señor. Nosotros como que queremos crecer y queremos ser grandes y queremos ser independientes y queremos ser respetados y queremos enseñar a otros, ¿sí? Pero aquí nos dice que la palabra nos va a enseñar a nosotros y nos va a instruir en justicia como un niño, ¿ya? Tiene que ver también con este tema de la disciplina, ¿sí? Que se puede hacer a un niño que automáticamente se asocia a castigo, pero no necesariamente es así, ¿ya? Bueno, nos instruye en justicia, nos entrena, nos da educación como a un niño, a cada uno de nosotros. Nosotros, que somos mayores, mi hermano, ¿cierto? Que somos ya adultos, y ustedes son más jovencitos, y mis niños afuera son chiquititos. A cada uno de nosotros tenemos que ir con la humildad de que el Señor nos va a instruir como si fuéramos todos niños y necesitamos aprender la justicia de Dios. Sí, a instruir en justicia, no en la justicia del ser humano, que es como trapo de inmundicia, ¿cierto? Nosotros creemos que la estamos haciendo bien, que estamos juzgándonos con justicia, y a veces nos juzgamos de manera dura o de manera muy suave, ¿cierto? Nosotros mismos, o juzgamos a otros de manera muy dura o de manera muy suave, ¿cierto? O juzgamos cuando Dios nos dice que no juzguemos a las personas. Entonces, dice que nos instruye en justicia a nosotros, a cada uno de nosotros, en justicia, la justicia que es de Dios, no de los hombres y no del mundo, ¿ya? Sino de Dios.
Bueno, ¿y todo esto para qué? Para equiparnos, prepararnos para toda buena obra, ¿ya? Así Dios, con su palabra, nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Pero para qué? ¿Para que nos veamos bonitos? Para servirle a Él para toda buena obra, para todo buen servicio, ¿ya? Y eso, que el Señor nos guíe para ser sensibles al servicio que Él nos llama a hacer. Que muchas veces nos asociamos a la iglesia, vamos a servir en la iglesia, vamos a servir, como dice mi hermana, vamos a servir en esta cosa de la iglesia, en esta actividad, en esta otra cosa aquí y allá. Pero no es solo eso, no. La iglesia está para servir a su prójimo. Y podemos servir afuera y podemos servir a aquel que lo necesita. Si alguien te pide algo, tú puedes darle, ayudarle, ¿ya? No es solo lo que la iglesia ha armado, y que mucho de lo que la iglesia ha armado tampoco viene de la Biblia, ¿ya? Sino que son tradiciones, ¿ya? Así que en eso tenemos que ser cuidadosos, ¿ya? Entonces nos prepara para toda buena obra. Bien, y quiero terminar con esto. La Biblia es útil para todo esto, es útil, pero si no la usamos, para nosotros no va a ser útil, no nos va a servir, no nos va a perfeccionar. Por mucho que sea útil, si no la usamos, no nos va a servir de beneficio, no nos va a capacitar, ¿ya? Recordemos que en la palabra tenemos toda la instrucción para que podamos ser aquello que el Señor quiere que seamos, que le demos gloria a Él, que eso es lo que quiere, no que nosotros seamos los más geniales, ni los que tengamos el éxito en la vida, ni que seamos prosperados como el mundo, ¿ya? Sino que le demos gloria a Dios. Y muchas veces eso no va a ser como nosotros creemos. Muchas veces no va a ser como nosotros deseamos. Pero Dios va a ser glorificado a través de nosotros si su palabra nos trata, ¿ya? Trabaja en nosotros. Eso, mis hermanos queridos, que el Señor nos bendiga a cada uno, a mí, desde mi persona que estoy hablando, transmitiendo esto, porque soy responsable de lo que digo, y a cada uno, los jovencitos aquí presentes, que me encanta que estén allí, y cada uno de nosotros, mis hermanos. Señor nos bendiga.